Bienvenidos a IDT Talks, un programa de gestión del conocimiento del Instituto Distrital de Turismo, un espacio diseñado para la familia IDT que busca fortalecer el mayor patrimonio de la entidad, su conocimiento, para ponerlo al servicio de todos. Hoy conversaremos con Natalia Andrea Chavarría Reina, profesional especializada de la Subdirección de Promoción y Mercadeo de la entidad. Natalia es administradora de empresas turísticas de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, con una especialización en mercadeo del Politécnico Gran Colombiano y es candidata a Magister en Neuromarketing de la Universidad de La Rioja en España. Cuenta con 13 años de experiencia laboral, todos en el IDT, y fue asesora de la Dirección General en el año 2014. Hola Will, hola Germán, hola Verónica. Un placer acompañarlos en este nuevo espacio que ustedes crean para la comunidad del IDT. Bienvenida a IDT Talks y empecemos por entender cuál es la diferencia entre mercadear un producto y mercadear una ciudad. Bueno, yo creo que antes de hablar de la diferencia entre mercadear servicios o productos es importante devolvernos un poco en el tiempo y hablar acerca de que mercadeo se viene hablando de los años 60, por allá cuando un experto decidió hablar de algo muy conocido hoy en día, que son las 4Ps, muy conocidos, pero adicional a eso ya un poco obsoleto y de lo cual hablaremos un poco más adelante. Entonces, en 1960, Gerard McKenzie decide hablar de qué son las 4Ps y lo que conocemos hoy como producto, precio, promoción y plaza, o distribución, si lo traducimos al español. Después de esto, unos años más adelante, el padre del mercadeo, como se le conoce a Kotler, desarrolla un poco más estas ideas y se empieza a dar toda una generación en cuanto a temas de mercadeo. En ese entonces hablamos de un mercadeo un poco masivo, donde se generaban productos a gran velocidad y después se definía a quién se le iba a vender ese producto, ¿sí? Caso contrario hoy en día que las tendencias han cambiado. Y después de esto ya se dan una serie de renovaciones en todo lo que es el marketing. Ya en los años 90 se empieza a hablar un poco más del cliente y de sus necesidades. Y ya para lo que conocemos hoy actualmente, pues tenemos el padre del neuromarketing, que es el señor Néstor Blaidot, quien une la neurociencia y todo ese conocimiento del cerebro del ser humano a todo lo que es el mercadeo. Entonces, digamos que toda esa evolución nos permite también generar una evolución y un cambio en la pregunta que tú me hacías de cómo se mercadea un producto y cómo se mercadea un servicio. Hace unos años vender los productos simplemente era sacar una necesidad al mercado y mirar de qué manera le creaba yo esa necesidad al cliente para que el cliente adquiriera ese producto. Entonces hacíamos 10.000 esferos azules y le buscábamos a las personas que tuvieran la necesidad de escribir con azul y no con negro o viceversa. Y esa era la manera de mercadear productos. Sumado a que mercadear productos suele ser a veces mucho más sencillo porque están los test de prueba, entonces aplica para vehículos, aplica para una loción, aplica para un mueble, bueno, para un sinnúmero de productos donde tú puedes llevar al consumidor final a que de alguna manera tenga esa relación o ese contacto con ese producto para que cree una relación mucho más íntima y se vea como abocado a comprarlo o a lo que ya llamamos la fidelización de marca, ¿sí? Pero en los servicios pasa algo muy extraño y más en nuestro sector, sobre todo en el sector turismo, y es que vender servicios es vender un intangible. Y cuando tú vendes un intangible tienes unos limitantes gigantes y es que difícilmente puedes acercarle el producto a la persona o la experiencia. Entonces de ahí viene una serie de estrategias innumerables con respecto a este tema y se dan, por ejemplo, en cómo yo hacer que una persona pueda experimentar la sensación de estar en un lugar o de vivir una experiencia como, no sé, voy a poner un ejemplo, los parques de diversiones de Disney. ¿Cómo hago yo para que una persona pueda tener una mediana o cercana experiencia con lo que podría ser visitar una de sus nuevas atracciones? Entonces nace todo lo que es la realidad aumentada, todo lo que son las experiencias uno a uno, todo lo que son eh, se me olvidó el nombre en este momento, las activaciones de marca, todo lo que es lograr de cierta manera que la persona se transporte a ese
vamos a hablar a nivel turístico, porque el turismo es finalmente un servicio, que se transporte a ese lugar y poder desde antes de que la persona comience el viaje generarle esa experiencia. Entonces, si hay una diferencia marcada, y es que cuando trabajas con productos tangibles es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque puedes dar la muestra, puedes de alguna manera interactuar mucho más fácil con el consumidor final, mientras que en los servicios es un poco más difícil porque si tú compras un esfero y no te sirvió, pues simplemente no vuelves a esa marca y compras otro. Pero si tú compras unas vacaciones y fueron las peores vacaciones de tu vida, no solo has perdido dinero, sino tiempo y además una experiencia que seguramente no vas a poder volver a vivir o que te va a generar no volver a ese lugar y ya adicional a eso le generas a ese lugar la pérdida de una recompra. Entonces es muy importante tener en cuenta que existe una gran diferencia entre vender productos y servicios y que nuestra industria en particular es muy susceptible a los cambios, es muy susceptible a los pequeños detalles y es una de las experiencias, digamos, más esperadas por las personas, planificar las vacaciones, el espacio familiar. Entonces estamos trabajando con una parte muy delicada de esa gran pirámide de Maslow que alguna vez se habló en mercadeo y es como esa parte de la necesidad de superación personal o esa parte que hablamos de reconocimiento personal. Esos son quizás los viajes y ese es el gran reto en el que nos enfrentamos hoy en día con el mercadeo para poder promocionar un servicio como el turismo. Natalia, ¿y qué aspectos, teniendo en cuenta lo que nos acabas de explicar, qué aspectos se deben tener en cuenta para diseñar una estrategia de mercadeo para una ciudad como Bogotá? Bueno, la ciudad de Bogotá ha sufrido en los últimos años unos cambios muy interesantes desde el mismo IDT, digamos, desde el estar ahí todos estos años uno puede evidenciar cambios en esas estrategias de mercadeo. Creo que antes nos centrábamos mucho en ese visual de cómo nos querían ver, cómo nos queríamos proyectar, pero con el pasar de los años hemos empezado un poco a reconocer esas fortalezas que tenemos como destino y esa oferta que tenemos y cuáles son esos diferenciadores con respecto a otras ciudades y a otros destinos a nivel latinoamericano con el que competimos y empezamos a generar una serie de acciones que nos llevan a lograr ese objetivo que tenemos. Entonces, lo primero y fundamental es la investigación de mercados. En esa, pues obviamente debemos apoyarnos en el observatorio y como les comentaban en la primera pregunta que me hacían, creo que es hora de migrar a no solo las encuestas cuantitativas y de carácter cualitativo, sino combinarle ya un poco también esa parte de neuromarketing que nos permita conocer de fondo qué están pensando las personas cuando ven nuestro destino, cuando piensan en venir en nuestro destino. Para nadie es un secreto que esas nuevas técnicas de medición y de investigación de mercado son un poco costosas, pero tenemos una ventaja enorme y es que Bogotá es para Latinoamérica como el home de todas las industrias de investigación de neuromarketing y así somos reconocidos a nivel internacional. Y tenemos muchas universidades, por nombrar algunas, pues está la Conrad Lorenz, que ya tiene laboratorios de neuromarketing y que estaría dispuesta a generar una investigación de la mano de nosotros para darle una mirada diferente al turismo. Porque si el turismo y los consumidores se mueven de una manera, pues es hora de que también nosotros empecemos a investigarlos y a mirarlos de otra manera para que esas estrategias a futuro pues nos generen los resultados que queremos. Digamos que la parte de investigación es fundamental porque nos va a permitir delimitar hacia dónde nos queremos mover y hacia qué mercado nos queremos mover y con qué productos. Eso es básico en la definición de una estrategia de mercadeo de ciudad, saber hacia dónde y cómo y con qué recursos lo voy a hacer. Lo segundo importante es definir qué me diferencia de mi competencia cercana, ¿sí? Entonces, Bogotá es una ciudad que tiene mucha oferta y que yo diría que hace muchos años pasó la etapa de compararse con ciudades de Colombia, no digamos desmeritando ni mucho menos ciudades como Cartagena o como Medellín o como Cali, pero creo que estamos a un nivel por la proporción de turistas que recibimos, por el número de oferta que tenemos, en compararnos con ciudades internacionales como Lima, como Ciudad de México, como Buenos Aires, y a partir de eso comenzar a hacer estrategias que nos permitan figurar en el ámbito turístico como un destino predilecto para viajar, no solo por negocios, sino ya lo hemos visto en los últimos años a un nivel vacacional.
esas estrategias son tan amplias como queramos y tan amplias como el presupuesto nos lo permitan, ¿sí? Entonces podemos hacer fácilmente una campaña de 50 millones de dólares y salir en el Times Square y salir en las finales de los mejores eventos deportivos, como lo han hecho otros destinos como Ecuador, por ejemplo. Pero también podemos hacer acciones muy puntuales que nos permitan llegar a nuestro público objetivo con un nivel de presupuesto, digamos, menor. ¿Qué actividades, entre muchas otras, incluyen una estrategia de mercadeo? Bueno, incluye pues la definición de este target o de este grupo, incluye la presencia de la ciudad en eventos importantes para el turismo o para posicionar la ciudad como tal. Esto es, digamos, súper relevante y creo que son temas de los que quizás en el instituto muchas veces se han escuchado hablar y dicen, bueno, ya los de promoción se van para una feria a España, listo, qué rico, se van de paseo. Pero realmente prepararse para ir a un evento como esos tiene unas implicaciones y una inversión de tiempo considerable. Hay que perfilar con qué personas me quiero reunir que puedan ser importantes para la promoción o la comercialización o la venta efectiva de la ciudad. Tenemos un sinnúmero de citas que cumplir en esos eventos. Somos, y lo digo somos, independientemente de si va la directora, si va el subdirector o si va alguno de los profesionales, la cara de la ciudad frente al mundo en ese momento. Por tanto, nos debemos a generar una imagen de ciudad coherente con lo que estamos hablando y con nuestro discurso. Digamos que el mercadeo, y ahí entra un poco la parte también de la marca personal. El mercadeo no es solo lo que yo quiero ir a vender, sino que nosotros todos los días siempre nos estamos vendiendo a los demás. Y lo que proyectamos en nuestra imagen es finalmente como las personas empiezan a posicionar de alguna manera a esa persona o a ese destino o a esa ciudad. Entonces, eso involucra atención a medios, atender agencias de viajes importantes, porque hay un tema súper relevante y es que como personas del sector público, nuestra principal misión desde la parte promocional es posicionar a Bogotá como ese destino. Y ya después se le pegan otras ramitas adicionales que es ayudarle a ese conglomerado empresarial para que ellos vendan efectivamente la ciudad y efectivamente yo puedo decir, vinieron 100, 200, 300, 400 turistas gracias a una gestión o una alianza entre IDT y ese conglomerado empresarial. Sí, digamos, es como nuestra segunda parte que finalmente en resultados quizás es la que más impacto nos pueda generar. Entonces está esta participación en ferias, está algo que llamamos las misiones comerciales, que es irnos a otras ciudades y a otros destinos con empresarios de la ciudad para mostrar las bondades de la ciudad y decir, si usted quiere turismo de naturaleza, estos son los 5 empresarios que te venden turismo de naturaleza, o 10 o 20, bueno, los que podamos llevar según sean las circunstancias y así para cada uno de los productos que ofertamos. Es como una pequeña empresa y yo creo que ya en los diferentes videoclips de ustedes, las personas han visto cuando desde gestión de destino hablan qué es producto turístico, entonces ellos nos entregan ya esa información y nosotros nos vamos muy juiciosos a vender y a decirle a la gente, venga, que aquí hay oferta para todas las necesidades que ustedes quieren, desde naturaleza, negocios, gastronomía, vida nocturna y demás. Las otras acciones van muy enfocadas a toda la parte comunicacional. Entonces, de ahí nacen las campañas de promoción, nacen los eslogans, nacen las marcas ciudad, nace todo este boom de las redes sociales que hoy en día, y más con esta situación, pues se tornan cada vez más importantes. Y es como todo eso va en una misma línea comunicacional para que el destino se vea en un solo bloque, siempre vendiendo lo mismo. Eso es súper importante que desde la institucionalidad, desde la parte de promoción de lo local hacia lo nacional y hacia lo internacional, el mensaje siempre sea el mismo. Porque no puede ser que Bogotá para lo nacional sea Bogotá la ciudad de venir a hacer vueltas, pero para el internacional yo le estoy diciendo venga y vive unas experiencias únicas. Entonces tiene que ir en acorde a una línea comunicacional que nos permita a todos comunicar lo mismo de ciudad y a todos, no solamente a los que somos de promoción, sino a todos los que trabajamos en el instituto y a toda la ciudadanía. Es necesario que la ciudadanía se apropie de esas bondades que tiene la ciudad para que cuando le pregunten y que hay que ir a hacer a Bogotá, esa persona sea como una extensión o un brazo de nosotros que diga, uy, claro, no, Bogotá, la ciudad de, bueno, por hablar de muchos de los eslogans que hemos tenido, la ciudad de las infinitas posibilidades, la ciudad más cerca de las estrellas, la ciudad de 10.000 historias por contar, bueno, y así sucesivamente. Eso hace parte de las estrategias
o de las acciones para constituir una estrategia de mercadeo fuerte y firme en el tiempo. Y lo más importante es que prevalezca, porque las acciones de mercadeo, mientras más constantes sean bajo el mismo rigor de la comunicación, mucho más van a lograr posicionar a una marca o a una ciudad. Eso es muy, muy importante, porque normalmente si tú estás cada año o cada 4 años cambiando el discurso, pues nunca va a haber un posicionamiento de ciudad, digamos, acertado, porque pues hoy soy la ciudad de las oportunidades, pero mañana la ciudad de las 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero pasado mañana soy la ciudad de los parques. Entonces pues nunca va a haber como esa identidad que le permita a las personas como apropiarse de ese destino y de esa misma manera ayudarlo a promocionar, porque digamos una vez el turista llega, se convierte en otro embajador que va a hablar de las bondades de la ciudad y de lo que encuentra, siempre y cuando encuentre coherencia entre esa promesa que se le hizo antes de llegar al viaje y lo que realmente encontró y lo que se lleva al momento de irse del destino. Ahora ayúdanos a definir qué es una marca de ciudad y cómo se construye. Vale, bueno, eso es un tema que siempre nos ha rondado en la cabeza desde el IET y que por fin hemos tenido una que aunque ha sufrido varias evoluciones, pues está, que es lo más importante, ¿no? La marca ciudad, y a mí a veces en temas de mercado me gusta hablarlo muy, muy, digamos, coloquialmente para que pueda ser entendido mejor. Entonces, como yo les decía antes, así como tú vendes cosas y a eso le llaman mercadeo, por así decirlo, y tú vendes tu imagen y demás, la marca ciudad es como ese nombre, como esa imprenta personal de ese destino que lo hace único y que lo hace ser reconocido a nivel mundial donde quieras que vayas, ¿sí? Entonces, eso es una marca ciudad, ese es elemento gráfico, sí, dejémoslo en gráfico, ese es el elemento gráfico que nos permite que nos reconozcan en cualquier lugar sin tener que estar diciendo, esta es Bogotá, la capital de Colombia, ubicada en... Sí, sí me hago entender, es eso que tú lo ves y tú sabes que es tuyo. Ojo que hay muchas marcas que además en el mundo se han especializado no solo en la parte visual, hay marcas que también desde el auditivo tú logras identificar qué marca es, ¿sí? O desde un sonido o cosas así, y es el caso más común de todos cuando damos una clase de mercadeo, es el caso de Coca-Cola, ¿no? Súper conocido en el mundo. El caso de Nike, solamente necesitas ver el chulito y ya sabes que es Nike, ni siquiera necesitas conocerla o ver la palabra para saber que es Nike. Las marcas ciudades cumplen una función fundamental dentro de las estrategias de promoción de ciudad. Las marcas te dan identidad, las marcas te generan confianza y credibilidad ante tus posibles clientes. Las marcas sirven como ese hilo conductor entre la comunicación y la oferta o la promesa de ciudad que yo tengo. Recordemos que cuando estamos vendiendo un destino, estamos vendiendo, así como Coca-Cola vende felicidad, nosotros vendemos experiencias, ¿no? Nosotros, o sea, no es que vendamos Bogotá y los edificios, no. Nosotros vendemos una experiencia, un momento, digamos, inolvidable, porque finalmente cuando tú planeas unas vacaciones buscas eso, que sean inolvidables, vivir cosas únicas. Entonces las marcas te permiten eso, es como esa línea de comunicación que te va a permitir con el tiempo ahorrar muchos costos, porque si ya tu marca está posicionada y está conocida, pues lo que te va a permitir es que ya solamente con que salga un key visual de tu marca, la gente te reconoce y, digamos, asocia esa marca a un producto de buena calidad o no, o a una experiencia única o no. Entonces, digamos, es un elemento fundamental que gracias a Dios desde hace 10 años, digamos, Bogotá comenzó a trabajar en ese tema y lo ha logrado con algunas variaciones, ha sufrido varias modificaciones, pero finalmente la tenemos y eso es lo más importante. Las marcas ciudades se construyen a través de la investigación. La investigación y la data en cualquier tipo de estrategias de mercadeo que vayas a desarrollar es fundamental, porque si tú no tienes claro el perfil al que te vas a enfocar, puede que todos tus esfuerzos en cuanto a temas presupuestales y de acciones no tengan el resultado que tú quisieras. Entonces, siempre parte de una investigación que involucra el empresariado, involucra la parte institucional e involucra la parte ciudadana. Es muy importante que el ciudadano se identifique con esa marca, que el ciudadano la sienta propia y la sienta suya para que se apropie de ella.
Eso es fundamental, y es fundamental que la marca inspire esos elementos únicos con los que cuenta el destino. Entonces, que yo pueda decir, no, es que lo único, lo más reconocido y que nadie más tiene en el mundo, en Bogotá está no sé, el salto de cualquier cosa, voy a inventar. Ese tipo de cosas se encuentran dentro de la investigación y se llevan a una gráfica o a un diseño gráfico que permite darle, potencializar esa experiencia o ese icono único que cuenta la ciudad para, basados en eso, salir con todo nuestro canal de comunicación y con todas nuestras estrategias. Digamos que hay una gran ambivalencia normalmente porque cuando algo no sale bien o cuando un producto no se vende como se esperaba, siempre el equipo que más se sacrifica, y lo digo se sacrifica en cuanto a temas de puestos laborales y demás, es la parte de mercadeo, porque consideran que no se hizo bien la labor. Y resulta que el equipo de mercadeo lo único que hace es explotar las bondades de todo lo que viene detrás, y es decir, es el producto. Si el producto está creado, pero no está creado basado en una investigación seria que permita identificar que justamente esa es la necesidad o lo que busca la persona, por más estrategia y por más que tengas dentro de tu equipo de mercadeo a Philip Kotler, que es el padre del mercadeo, seguramente no vas a lograr vender. Entonces hay que pensar cuando algo no sale muy bien, mirar más allá de las estrategias de mercadeo, un poco hacia atrás, si es que nos falta mejorar o sustituir o darle un cambio a algún producto o definitivamente quitarlo y salir con uno nuevo, pero con una investigación seria que permita identificar qué es lo que queremos. Así es, definitivamente, Natalia, como bien lo mencionas, pues las marcas de ciudad son un elemento intangible que dotan pues de esa personalidad a un destino, que tienen esa capacidad de conectar con las audiencias. En fin, es un universo de valores y atributos que no es tan fácil, digamos, de definir a primera vista, pero que sí generan pues esa capacidad pues de conectarse con estos turistas o con estos inversionistas o con la misma ciudadanía en general. Ya que estamos hablando de marca ciudad, sabemos que existen marcas ciudad dedicadas exclusivamente digamos, a la promoción del turismo y que son fácilmente diferenciables. Se me ocurre en este momento la marca I Love New York, que yo creo que es la marca por excelencia que todo el mundo alguna vez ha visto en las películas o en alguna publicidad impresa, digital, lo que sea. O sea, es una marca que es muy fuerte y está muy presente en el imaginario de todos nosotros. Hablemos un poco, Natalia, de esas marcas que de pronto han tenido como ese reconocimiento, que han sido exitosas, porque cree Natalia que han logrado posicionarse en ese imaginario, en esa ideal pues de las personas de pronto que se hacen de un destino sin siquiera conocerlo. Claro, yo creo que ahí en parte de la pregunta viene un poco la respuesta, y es, creo que cuando vamos a mirar experiencias exitosas de marca ciudad, definitivamente I Love New York es por excelencia yo diría que I Love New York es para turismo lo que es Coca-Cola para la industria de productos en cuanto a marca. Es, digamos, el caso más exitoso de todos, y creería yo que para resumir en una sola, ¿cuál es el secreto de esas marcas? Es la constancia. Es que independientemente de los años, de las administraciones, de los sucesos que hayan marcado cada uno de esos destinos, o en el caso de Coca-Cola de ese producto, hay una permanencia y una línea comunicacional y gráfica que permanece en el tiempo. Y eso es lo que permite que exista posicionamiento, que es algo que a veces queremos obtener de la noche a la mañana, pero no sabemos que trae un proceso interno de muchos años en el cual estás, como decimos popularmente, machacando y machacando y machacando un mensaje. Y no es gratis que un niño de 10 o 12 años hoy en día sepa que es I Love New York. Eso no es gratis. Eso trae un trabajo de constancia en los años, de perdurar en el mensaje comunicacional, y en particular de no cambiar esa esencia independientemente de las circunstancias del destino. O sea, Nueva York pudo haberse inventado otra marca ciudad después del 9/11 y no lo hizo. No lo hizo porque sigue siendo Nueva York, porque sigue siendo la ciudad de las oportunidades, porque sigue siendo la gran manzana. Y creo que en temas de turismo, esa marca es el ejemplo vivo de cómo hacer bien las cosas.
cómo perdurar en el tiempo. Hoy en día tenemos otros países y otras ciudades que han marcado la diferencia en cuanto a la promoción. Yo diría que en cuanto a países, Perú ha sido una muy buena experiencia. La marca Perú, tan sencilla en su parte gráfica, es simplemente la palabra Perú, pero esa P de Perú tiene un significado, o sea, ese caracolcito que mucha gente llama como se forma la P, es simplemente la necesidad de ellos de rescatar uno de sus atractivos o de los muchos atractivos que tienen, que no es Machu Picchu, por el que más lo conocen. Ellos quisieron resaltar en su marca país, las líneas de Nazca, que son un ícono mundial único, espectacular además, y simplemente fue transmitir lo que son esas líneas a un papel con la misma palabra de su país. Eso ha sido un hit, además que pues Perú a través de PromPerú, yo creería o me atrevería a decir desde mi experiencia que en los últimos años ha sido el destino que más ha aprovechado sus investigaciones de mercado y el que más ha introducido a la parte del turismo, la parte experiencial. Falta ver unos cuantos videos de su campaña No dejes de viajar, que fue una de sus campañas de promoción turística y tiene todo el sentido experiencial, sensorial, llega a los sentidos, llega al alma, porque pues ese es uno de los plus del neuromarketing. Estamos acostumbrados a estar llenos de publicidad visual, somos atacados continuamente las 24 horas del día y resulta que el sentido que más genera, más recuerda y más absorbe información no son los ojos, sino que es el sentido del olfato. El 70% de lo que pasa por nuestro sentido del olfato queda retenido en nuestra mente porque no tiene un filtro adicional como si lo tienen los otros sentidos. Ya hablando un poco desde la neurociencia, cuando nosotros vemos o escuchamos, se produce todo un proceso interno dentro del cerebro hasta llegar a esa parte que permite analizarlo. El olfato es el único sentido que no tiene ese proceso y qué rico fuera aprovecharlo. Yo siempre he dicho que rico sería ir a una feria y que tú pases a un stand y te huela playa y te huela mar y te huela comida, o sea, que te transporte realmente a ese sitio. Entonces, Ya que estás hablando del olfato, hace unos días vi una campaña, no sé qué tan reciente o vieja sea, donde los turistas que estaban llegando al aeropuerto del Dorado les sellaban su pasaporte y el sello olía a café. Entonces era muy interesante ver a todo el mundo con el pasaporte oliéndolo ahí y dice, ay, huele a café, huele a café, huele a café. O sea, me pareció muy interesante esa campaña. Cosas como esas serían muy interesantes de poner en práctica en Bogotá, ¿no crees? uf, total. Yo me sueño el día en que podamos tener un estudio de neuromarketing que nos diga que la gente le gusta oler, no sé, así sea el ajiaco, no sé, lo que salga en el estudio, porque es que ese es el otro tema que a veces nos ponen aprietos, ¿no? Que una cosa es lo que queremos como conocedores del sector turismo y como estudiantes de marketing y demás, y otra cosa es lo que la realidad nos está pidiendo a veces, y ese foco no lo podemos perder, no podemos dejarnos llevar por eh, digamos, nuestras preferencias y enfocar un esquema de promoción a eso. Debemos de saber qué está pidiendo la gente. Si realmente la gente me está pidiendo de Bogotá la vida nocturna, pues no tendría ningún sentido que yo salga con una campaña vamos todos a rezar, ¿no? O sea, no tiene pues como lógica. Y digamos que las marcas ciudades te ayudan en eso sin desviarnos un poco de la pregunta que me hacías y es, hay marcas ciudades o país que han sido maravillosas. O sea, España tuvo en su momento una reforzando los colores de su bandera y haciendo alusión a su baile típico y demás, que causó un impacto en su momento. Eso fue más o menos hacia los años finalizando 90, comienzos de los 2000. Fue exitosa. Colombia en los últimos años se ha puesto en el panorama mundial de las marcas turísticas, pero empezó primero fue con campaña, no con marca, ¿sabes? Entonces primero empezó con el riesgo es que te quieras quedar y eso marcó un hito dentro de la promoción turística del país, porque por primera vez empezó a tocar cómo le llego yo a las personas con un mensaje que en algunas partes lo tenían como si fuera de doble sentido, pero que nosotros queríamos demostrar a la gente es, venga, que aquí no le va a pasar nada, ¿no? Que lo máximo que te pueda pasar es que te enamores de este país y te quedes.
Esa campaña fue muy exitosa, de hecho. Sí, y después entonces empiezan a llegar otras del realismo mágico, ahora de Siente el ritmo, que la gente se enloquece en las ferias internacionales con este tema, de ver los bailarines, de ver la música, además esa gama de ritmos que tenemos en el país, y pues después salimos con esta marca País del Co, asociada a todos los segmentos de turismo, entonces está el Co con las ranitas para la parte natural, está el Co con el café para la parte, sí. Entonces creo que Colombia se ha dado un paso importante. Yo siento que en cuanto a ciudades, quien dio el primer paso para esas marcas ciudades fue Bogotá. Indiscutiblemente en el 2009 nadie pensaba en una marca ciudad y lo hicimos nosotros y creo que eso es muy importante. Ahora tenemos otras ciudades que se han sumado, pero que les ha hecho falta como fuerza en la comunicación o en el posicionamiento de la misma. Y nosotros, independientemente de las diferentes evoluciones que ha tenido la marca, hemos seguido, digamos, teniéndola en el radar de comunicación para lograr que con el tiempo se pueda posicionar y pueda llegar a ser una I Love New York, que sería lo máximo, que pasen los siglos de los siglos y los alcaldes de los alcaldes y las alcaldesas y no cambie. Eso para nosotros como sector turismo sería lo ideal, que incluso la gente se apropie tanto de ella que no quiera cambiar. Eso sería maravilloso. Y hay otras marcas que indiscutiblemente nos llevan a pensar que los creativos hacen trabajos excelentes. Está la de Ámsterdam, que es I Amsterdam, entonces el AM del Ámsterdam lo resaltan para que se diga como yo soy Ámsterdam, algo así. Entonces, mire que son cosas muy sencillas, no hay que, como decimos en el audio popular, no hay que fumársela para sacar una marca ciudad, no. Es simplemente hacer una investigación a conciencia y tomar lo que la investigación te da y ponerlo. Eso va a dar resultados, no, yo no digo que inmediatos, pero tiene que darlos porque la investigación sí es seria y arroja lo que queremos, tiene que dar resultados. Eso es innegable. Yo creo que hay que creerle un poco más a la investigación de mercados, a la investigación seria. Creo que la combinación de cualitativo con cuantitativo y neurocualitativo son vitales hoy en día. Y yo creo que Bogotá debería aprovechar esa ventaja que tiene, que le contaba yo a Verónica, que somos el home de Latinoamérica para todas las investigaciones de neuromarketing. Las grandes multinacionales de Estados Unidos, incluso de Europa, tienen investigadores y contratan empresas de neuromarketing en Bogotá. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros como ciudad no podamos hacerlo también a ese nivel? O sea, hay que perderle un poco el miedo a disfrutar de los otros sentidos. Hay que perderle un poco el miedo de que no solamente una valla ni un comercial de televisión nos va a hacer exitosos porque salgamos en el New York Times o en el Times Square o porque salgamos en, no sé, en cualquiera de las calles reconocidas a nivel mundial. Yo creo que a veces otro tipo de acciones más pequeñas, pero de más impacto, nos pueden llevar a tener mejores resultados. Por eso yo creo que Bogotá debería empezar a pensar en cuál es esa fragancia que nos identifica. Es muy chistoso. Yo hace poco tuve que hacer una investigación por otros temas personales y todo el mundo ama el olor a pan de Bogotá. Y pues no lo sabíamos y eso me lo dijo gente de Medellín, de Cali, de Cartagena y a mí me daba risa porque yo decía, si usted piensa en Bogotá o en un olor, ¿usted en qué piensa? Y me decían en que siempre huele a pan fresco y yo decía, ok. Y es muy curioso porque son cosas de las que uno jamás piensa. Tenemos que empezar a migrar a generar experiencias únicas, pero desde lo sensorial. Muchas personas dicen que es rico ir a Bogotá porque se come delicioso, pero no me puedo traer nada. Quisiera llevarme un ajiaco al vacío y no lo hay. ¿Sabes? Ese tipo de cosas. De que nuestro aeropuerto tenga un aroma única, ese tipo de estrategias como la que hizo esta empresa, para no hacerle publicidad, esta empresa de café con el sello en el aeropuerto, es maravilloso. Hacer temas sensoriales, temas de música, creo que lo visual ya está un poco agotado y más en esta época. Creo que estos 5 meses de encierro han hecho que lo visual nos agote muchísimo y que la gente está esperando escuchar melodías y poder, de alguna manera, poder tocar y poder sentir de otra manera. Entonces creo que es hora de que el turismo dé ese salto porque es una industria maravillosa, ¿no? Finalmente, y siempre se lo he dicho no solo a mis alumnos, sino a mis profesores, además de neuromarketing, y es, yo siento que estoy en una industria genial, porque es que nosotros vendemos sueños, vendemos aspiraciones, vendemos
También felicidad, así se parezca al eslogan de Coca-Cola, no me importa. Pero vendemos todo eso porque hay personas que en su vida solamente sueñan un viaje en su vida, el viaje de su vida. Y qué rico que uno como destino se lo pueda hacer realidad de la mejor manera. O sea, hay personas que no pueden viajar siempre y que ahorran toda su vida para ir a un lugar. Y que quieren soñar y encontrar en ese lugar lo que siempre han visto en una revista o en una guía. Entonces creo que es el momento en que Bogotá dé un paso adelante, como siempre lo ha hecho a nivel nacional, que dé un paso adelante y que le muestre no solo a Colombia, sino al resto del mundo que hay una manera diferente de hacer turismo o de promocionarlo por lo menos. Así es, Natalia. Yo creo que el tema que estás abordando es bastante apasionante, bastante interesante bueno, se nos está acabando el tiempo. Yo creo que nos tendríamos que dedicar otra sesión de IDT Talks exclusivamente a hablar de marca ciudad. Lo cierto es que sí, en definitiva, Bogotá, pues como ciudad turística detenta un posicionamiento de marca muy importante. Si uno lo compara de pronto con otros destinos, estamos mucho más adelante, pero también versus otros destinos todavía nos falta Estamos muy camino por atrás. recorrer. Pues de Bogotá podría decirse que es una ciudad que tiene muchos atributos y que en parte pues son reflejados por esta marca que estamos aprovechando actualmente. Pues yo no soy muy experto en temas de turismo y ese rollo, pero siempre he visto que a Bogotá le identifican con el ojito de Monserrate, o siempre está con el cerro de Monserrate, el ojito de Monserrate, y hace un par de años o un año Monserrate tal vez desapareció y ahora aparecen que son unas estrellitas amarillas. Entonces, tal vez no hay la continuidad que nos contaban a ti hace un rato, de la importancia de la necesidad de tenerlo en el tiempo continuo para que se fijen en la mente de los visitantes. Quería preguntarte un poco, ¿Monserrate sigue o son las estrellas o cuál es el concepto de esos dos con nuestra ciudad? Cuando en 2009 se hace la investigación por esta consultora internacional sobre cómo debería ser la marca ciudad, si muchos la tienen todavía en su mente, la marca nació con una simbología donde se resaltaba la T y no la A. Y esa T se resaltaba con muchos colores y hacía alusión a un tema de la diversidad, pero no solo la diversidad de género, que está ahorita tan de moda y que la gente lo asocia mucho con eso, sino de eso que hablaba William, de ese sinnúmero de oferta que tiene la ciudad, que a veces también hace difícil encontrar ese elemento único dentro de tantas ofertas que tiene la ciudad. Después, en 2012, se hace la migración, o sea, se hace esa evolución de la marca, y se retoman esos estudios del 2009 y identificamos que una de las constantes de todos los entrevistados, porque ese estudio fue a nivel nacional e internacional, mostraban dentro de los 10 primeros íconos de ciudad a Monserrate. O sea, habían muchos. Estaba Monserrate, estaba la cultura, estaba la ciclovía, los museos y demás, pero Monserrate siempre estaba como ese ícono de ciudad. Quizás por ser tan emblemático, por estar allá en la montaña, por la simbología que manifiesta, digamos, por eso grandioso que se da de llegar a esa cima y ver la inmensidad que es esta ciudad. ¿Sí? Entonces se define que la marca iba a evolucionar y iba a tener esa resaltada ya no la T, sino la A, y que esa A representaba como la meseta geográficamente hablando en la que nos encontramos, ese 2.600 metros, y pues esa meseta iba a tener como icono principal en ese momento la casita del Monserrate, que algunos la lograron identificar, otros no, y otros acentos que le creamos, porque pues como Bogotá lleva tilde en la A, entonces aprovechamos ese acento para poner, si íbamos a hablar de naturaleza o de aves, poníamos un ave que se hizo, si íbamos a hablar de cultura, se ponían unas mascaritas como de teatro, si íbamos a hablar de bici, pues se ponía una bici, si íbamos a hablar de Navidad, el acento era un arbolito de Navidad, y así evolucionó la marca hasta que en 2016 volvemos a evolucionar y se retoma algo que era un poco los que yo les decía a ustedes. A veces las marcas y los eslogans tienen que ser de tal forma que el mismo ciudadano se apropie de ellos, ¿sí? Para que realmente se sientan identificados que esa es su ciudad y lo puedan promocionar. Entonces sale a la luz esta frase de Bogotá 2.600 metros más cerca de las estrellas, que nace como una campaña de ciudad, no digamos turística, porque en ese momento no se hablaba de eso, cuando se dio la primera administración del alcalde Peñalosa, y nos dábamos cuenta que era un eslogan que marcó mucho
digamos, el imaginario colectivo de las personas, lo que llamamos el mercadeo del top of mind, o sea, ese listado o ese top 10 que tú tienes en tu mente cuando a ti te dicen algo y a la gente le decía en Bogotá y decía 2.600 metros más cerca de las estrellas. Entonces ahí se da la evolución a las estrellas y ya en esta administración se define ya unos colores específicos, se definen las estrellitas, pero los acentos que nacieron en su momento aún están vigentes y aún se utilizan para ciertos eventos o ciertos sectores de la economía, como los clústeres de turismo y demás. Pero digamos que evocando un poco no a ese eslogan, sino a esa, sacándole provecho a la ubicación geográfica que tenemos, ¿sí? Entonces por eso se resalta como esa gran meseta en la parte andina. Y pues finalmente cuando tú miras hacia esos hermosos cerros orientales de la ciudad, pues lo que ves es ese Monserrate precioso y cuando estás allá tienes una vista maravillosa de la ciudad. Entonces ese tema de altura siempre nos ha caracterizado, pero pues no solo de altura geográfica de los 2.600, sino de que somos una ciudad con altura, con experiencias de calidad, con presencia de actores y de restaurantes de alto nivel nacional e internacional. Entonces digamos que la marca tiene una simbología muy linda que sería bueno hacer como una parte por así llamarlo, de educación para que la gente comprenda que más allá de que la A está resaltada porque gráficamente nos parece linda, tiene un significado y es que Bogotá es una ciudad que siempre trata de superar las expectativas, que tiene cosas de calidad, que siempre estamos al nivel de otras ciudades. Por eso les decía en una parte de este diálogo que no es por desmeritar ciudades como Cali, Medellín o Cartagena, pero que Bogotá está a un nivel de compararse con otro tipo de ciudades por esa gran oferta que tiene y por esa gran capacidad que tiene de recibir turistas internacionales y nacionales, pues además por ser la capital, ¿no? Natalia, muchas gracias de verdad por este tiempo que nos dedicas y que nos regalas para explicarnos todas estas cosas tan interesantes. Aprendí mucho y estoy segura que para muchas personas del instituto esta charla va a ser muy interesante. Entender y conocer la importancia de todo lo que hace la subdirección de promoción y mercadeo y todo el conocimiento y la técnica que hay detrás de cada cosa que se piensa para salir al mercado con nuestra ciudad. Y bueno, bienvenida siempre a este espacio. Ojalá que nos podamos encontrar nuevamente. A todos nuestro público, gracias por escucharnos y esperamos que disfruten y esperen otra charla de IDT Talks.